inconveniente, ¿sí? No sé cuáles son las dudas que tienen del práctico. ¿No hay dudas? ¿O no me escuchan? Profe, yo no tengo dudas porque con mi grupo ya lo entregamos, no sé, los otros chicos. Ah, Mi bien. grupo también ya lo entregó, profe. Bueno. Yo les voy a comentar. Hay uno de los grupos, cada uno se va a identificar si corresponde o no. Hay uno de los grupos que ha presentado, yo todavía no le puse nota, así que lo puede modificar. Cuando hizo la departamentalización del organigrama, puso una área con 2 jefes. Recuerden que eso no estaría correcto, ¿sí? Recuerden que la departamentalización es justamente agrupar los puestos de trabajo en grupos homogéneos eh, y que no estén, que no se contradiga que no se contradiga lo que un jefe dice con respecto al otro, ¿sí? Pongámonos en la función de que nosotros tenemos 2 jefes y responder a 2 jefes siempre vamos a tener algún problema, porque uno va a decir una cosa y otro capaz que diga otra actividad, otra tarea, entonces vamos a andar como siempre chocando. Entonces eso no es lo correcto dentro del organigrama, ¿sí? Justamente el proceso de la departamentalización es eso, tratar de hacer por sectores los objetivos. Si alguno lo hizo de esa manera, lo puede corregir, ¿sí? Recuerden que la jerarquía siempre va de arriba hacia abajo, o bien puede formarse desde abajo hacia arriba, ¿sí? A ver, ¿qué preguntan acá? ¿A qué se refiere el diagnóstico general de la organización? Justamente a ver si, si la estructura ha sido formada correctamente, dar un diagnóstico, si se cumple el tramo de control, si está la unidad de mando bien especificada, si la división de trabajo se cumple dentro de la estructura de la organización. Recuerden que cuando uno dice divido el trabajo, es justamente la forma en que voy a dividir o voy a agrupar las actividades de una organización. Y cada una de esas actividades va a contribuir a un logro de un objetivo. Cada área va a tener un objetivo y los objetivos de todas las áreas van a ser al objetivo final de la organización. Otro tema que también tienen que tener en cuenta son definir en claro los elementos que tiene la organización. Cuando uno dice el diseño de la organización o el diseño de la estructura, van a tener que tener en cuenta qué tan compleja es la organización, cómo es su tamaño, cómo son los sectores de la organización, qué tipo de producto desarrolla, fabrica, o bien si brinda un servicio, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer por lo general cuando uno hace un organigrama cuando inicia la organización, pero puede estar en un primer momento incompleto ese organigrama. Entonces después vamos a hacer un nuevo organigrama, a lo que se llamaría reorganizar. ¿Y por qué estaríamos haciendo esto? Y bueno, porque capaz que en lo cotidiano de las actividades de la organización nos dimos cuenta que se necesita un nuevo gerente que haga una determinada actividad o la incorporación de un nuevo sector. Entonces ahí estaríamos agregando, ¿sí?, a la estructura
agregando y de paso estaríamos reorganizando. Siempre tengan en cuenta que cada sector va a tener un objetivo y todos estos, como les decía anteriormente, hacen a la tarea de lograr el objetivo general, ¿sí? No sé si otra pregunta o... También prestan atención cuando uno dice las producciones continuas, producciones por orden de trabajo, producciones permanentes. Recuerden que no todas las organizaciones eh, trabajan igualmente su producción, ¿sí? Hay algunas que trabajan a pedido, otras trabajan obviamente para tener un stock, ¿sí? Entonces eso también tenemos que prestar atención para saber cómo va a ser ese organigrama. Por eso, cuando uno hace el diagnóstico de la organización, es justamente tratar de ver todos los elementos, como les decía, complejidad, tamaño, sector, producto que elabora, el servicio que presta, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo yo un pequeño diagnóstico. Yo les había puesto en la plataforma un link de un libro que estaba completo. Después alguien le dijo a la profe que no podía encontrar el tema que habíamos dado en ese link. Yo ahora lo he cortado al link y en la plataforma, si ustedes lo miran, ahí en la parte de la unidad 4, les puse como lectura, ¿sí? Y les he cortado justamente el tema que los ayude a leer o a poder realizar el trabajo. Está como lectura obligatoria. Si ustedes se fijan, ahí van a encontrar cómo puede ser el modelo funcional de la organización, ¿sí? Lo que les decía hace un rato, de acuerdo a las características que presentan, van a ver los distintos niveles de la organización y las distintas tareas de la organización. Si yo tengo una organización que tiene un departamento industrial, un departamento de marketing, un departamento de finanzas y otro de recursos humanos, obviamente que cada uno de esos departamentos va a estar refiriéndose a las actividades propias de eso. No puedo pensar de que el departamento de finanzas se preocupe por la asistencia del personal, se preocupe por la capacitación del personal, ¿sí? No sería lo adecuado. La finanza, el departamento de finanzas es lo que hace a tesorería, administración financiera, a llevar la propia contabilidad, ¿sí? Entonces, cuando uno diagrama los departamentos, tiene que ver qué funciones va a desarrollar esos departamentos. Por ahí hay empresas que tienen muchas operaciones en distintas áreas geográficas. Entonces, tal vez convenga en ese punto hacer un organigrama de acuerdo a los sectores en los que desarrolla la producción. Obviamente que no puede ser el caso de este práctico, pero si les dan un práctico en el examen final o en el examen parcial, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuáles son las actividades que desempeña la organización para saber qué organigrama se va a adecuar mejor de acuerdo al tamaño y a lo que hace, a la complejidad de la organización. No sé si hay otra consulta. Bueno, Sí, profe. sí. Yo le quería preguntar, más que de los temas del práctico, sobre los integrantes, porque nosotros desde el comienzo éramos 5, pero ahora somos 3. Yo sé que Bueno, ustedes habían, no sé si hay problema, porque habían dicho que mínimo 4, 5 no, máximo. no hay inconveniente en ese aspecto. Usted cuando coloque en la carrilla, en la presentación del trabajo, usted pone en este trabajo participaron fulano, sutano, mengano, ¿sí? Y ausente
Entonces uno ya va a saber de que los ausentes son los que ya no presentaron con ustedes el trabajo. Bien, profe, gracias. Una consulta, profe. ¿Sí? Creo que tenía que ver con lo que estaba explicando usted, pero por si acaso consulto, que los criterios de la bueno, me costó una buena esa. Departamentalización, sí. Si eran como distintos criterios que había que aplicar para distintas formas de hacer el organigrama, no para los distintos criterios para un solo organigrama. No sé si me explico. A ver, cuando O sea, uno cada sí, una es una forma distinta de hacer el organigrama. Esa es mi pregunta. claro, usted va a tener distintos tipos de organigrama, como lo hemos visto en la teoría cuando la dimos, ¿sí? Lo que sí usted tiene que pensar que la departamentalización es agrupar los puestos de trabajo de aquellas áreas que hacen actividades parecidas o homogéneas. Como recién le daba yo la explicación, si yo tengo el departamento de finanzas o el departamento de marketing, ¿sí? Que por lo general el marketing es más fácil o lo entienden a veces más. Marketing sabemos qué es lo que hace. Estudio de mercado, el packaging, la imagen del producto, el estudio de mercado, las publicidades, las promociones, ¿sí? Ahora, el otro departamento, supongamos el de finanzas, se encarga de contabilidad, se encarga a la administración financiera. Entonces, yo sé qué área, o sea, qué departamento, qué funciones hace cada departamento. Si de repente yo le puse a finanzas, al departamento de finanzas, le puse publicidad, que va a estar a cargo del sector de publicidad, ahí voy a tener un problema porque no es justamente ese departamento. ¿Se entiende? Por eso, la departamentalización, ¿qué va a hacer? En el caso departamento de marketing, agrupo las actividades más homogéneas, más parecidas a ese departamento, ¿sí? Recuerden que este proceso de agrupar las tareas es lo que les va a permitir cumplir las actividades de acuerdo a cada uno de los sectores. Y de esa forma se aprovecha la especialización, se aprovecha las distintas funciones, inclusive el control. Imagínense si en el departamento de marketing se haría el control, pero tranquilamente no podría estar controlando qué publicidad se hizo porque la publicidad la está haciendo otro departamento. Entonces el control no lo podría hacer un departamento con respecto al otro. O sea, es como que habría ahí un cruce que no estaría bien. ¿Se entiende? No sé si Sí, respondí su pregunta. de cierto modo. A Porque ver. mi duda es porque en el apunte sale departamentalización por funciones, por procesos y hay como distintas. Sí, Mi esos duda son los criterios. Exacto. es como Sí, distintas formas de realizarlo, digamos. No es que hay que hacer no sé si son como 5 departamentaciones que salen. claro. No, usted en el práctico puede hacer un organigrama respetando ya sea la departamentalización por funciones o bien la departamentalización por proceso. Depende a lo que se trate la empresa y los datos que usted tiene de la empresa, ¿sí? Bien, perfecto. Tenemos que elegir el que creamos más conveniente para los datos que tenemos, digamos. Exactamente. Ustedes Perfecto. tienen que hacer el organigrama que más represente a lo que está dando la empresa. Y si ustedes de repente ven que la empresa tiene, tres tareas, por decir, tres departamentos, de repente y ustedes ven que que algo está fallando, ustedes pueden decir, se puede recomendar este otro estructura, ¿sí? Que es lo que están, esto sería la reorganización. Se puede hacer esta actividad de staff que controle
al ejecutivo o que controle algún departamento. Entonces ustedes ahí estarían reorganizando, porque ustedes están leyendo el práctico y de repente en el práctico es como que hay algún choque entre los gerentes o que hay alguna actividad que no se está haciendo bien, entonces ustedes ahí podrían reorganizar. Por lo general, en los prácticos de los finales, siempre sucede eso, se les da un práctico, no es este caso que les dieron, pero por las dudas nos adelantamos. Se les da un práctico en donde hay algún problema entre los distintos departamentos. Entonces ustedes cuando leen los datos hacen más o menos un organigrama y después dicen, bueno, una reorganización sería de que este organigrama se incorpore un nuevo gerente, un nuevo sector, una operación de staff. Recuerden que la operación de staff es la que va a estar controlando o va a estar en el intermedio entre el director y alguna de las otras tareas o entre el gerente y las tareas que siguen de subordinación. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. También teníamos una duda con respecto al organigrama. Sí. Sí, lo Teníamos escucho. dudas con a dónde ubicar el licenciado de administración y también el asesor externo. Bueno, el asesor externo, ese es el staff. Bien. El licenciado de administración puede ir en el departamento contable o puede ir en un departamento administrativo, depende las tareas que mencione esa empresa. Por eso lo importante primero es ver cuál es el diseño, o sea, cuáles son los elementos, el tamaño, el sector, la complejidad, qué tipo de personal tiene, qué tipo de producto hace. Cuando yo ya discrimino o segrego esto, ahí ya puedo decir, bueno, a ver dónde va uno, dónde va el otro. Al decirle el consultor externo, ahí le está diciendo que es una función de staff, perdón. Perfecto, profe, gracias. Bueno, no sé si hay otra consulta. Bueno, ustedes me dirán si hay otra consulta, si no, estaríamos terminando entonces. Profe, Sí. yo quisiera saber del tema del recuperatorio. eh, ¿Es integrador el recuperatorio o es por el parcial que no fue mal? Porque no recuerdo eso. Los recuperatorios siempre es de acuerdo al parcial que les fue mal. Si a usted le fue mal el primer parcial, recupera el primer parcial. Si le fue mal el segundo, recupera el segundo. Gracias, profe. Recién creo, sí, recién creo que Walter preguntaba con respecto a a distintas funciones. Si puede fijarse en la lectura obligatoria en el PDF que les he subido ahí en la plataforma,
En la segunda página de ese PDF tiene una pequeña estructura donde dice modelo funcional. Y ahí va a haber distintos departamentos con las distintas funciones. Creo que era usted el que me preguntaba, no recuerdo, recién que alguien me preguntó de las actividades. Sí, no sé quién quería hacer una pregunta. Sí, eso lo vamos a ver después. Por lo general, la licenciada Romero es la que ella al final determina, ¿sí? De la promoción. El tema por ahí mucho depende del trabajo de campo que hacen ustedes con la profe Cabañe. Pueden tener un muy buen trabajo de campo y si en los parciales les faltan algunos puntitos, bueno, un puntito, a veces lo pueden conseguir la promoción, ¿sí? Por eso es al final del cuatrimestre. Todavía no han rendido el segundo parcial. Lo importante es que en los parciales siempre piensen en tratar de obtener 7, ¿sí? 7 o bueno, un 6 como muy, muy jugado. Bien, bueno, no, si no tenemos más preguntas, damos por concluida la reunión. Recuerden que hasta el sábado tienen tiempo ya de subir el práctico. Y aquellos que ya lo presentaron pueden volverlo a subir si es que creen que hay que hacer algún retoque, ¿sí? Porque todavía no tienen las notas, no están corregidos, porque si estarían corregidos ya no se les permite. Se le cayó. No me la contés. Bueno, no se me permite editar, creo que quería decir. Filo da puta, manito. Cubano sucio. Quédate un ratito, Ricardo. Juanes, gracias. Anda que te sigan corriendo, Ricardo. Cállate ahora. Sí, me parece que no va a volver la profe. ¿Iba a ser una clase de consulta únicamente esto? Sí, la profe dijo, si no había más dudas que iba a terminar, ¿no? Neshi, no hay Sí. más dudas. Terminó. Te fue sin salud a la vaguita. Vamos.
Chao.